Buenas noches, señores docentes de la UTPL. Soy el abogado Freddy Francisco Chanatasi Suquillo y en esta ocasión voy a comentar sobre los estándares del habeas corpus. ¿Qué es el habeas corpus? El habeas corpus es una garantía constitucional que busca el amparo de uno de los derechos fundamentales de mayor valor para los seres humanos, como la libertad individual, a la cual se han vinculado otros derechos orientados en la vida e integridad personal. Estándares sustantivos. Privación ilegal de la libertad. Está considerada como la restricción de la libertad de una persona que ocurre de manera contraria a la ley y sin justificación legal o mediante métodos que violan los derechos humanos. El artículo 45, numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, Control Constitucional, dispone la privación arbitraria o ilegítima. Se presumirá en los siguientes casos. En los casos de que la privación de la libertad es llevada a cabo por particulares cuando no se justifique la privación de la libertad. Riesgo para la vida o integridad del detenido. La Constitución del 2008, en los artículos 35, 66, numeral 3, reconoce un contenido amplio del derecho a la integridad personal. Esta comprende las dimensiones física, psíquica, moral y sexual como parte de este derecho. De esta forma se establece como una obligación por parte del Estado el prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial aquella que se ejerce sobre grupos de atención prioritaria y otros grupos en desventaja, como es el caso de las personas privadas de la libertad. Condiciones extremas en las cárceles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recuerda que, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, el hacinamiento de personas privadas de libertad puede llegar a constituir en sí mismo una forma de trato cruel, inhumano o degradante, violatoria del derecho a la integridad personal y de otros derechos humanos. Caducidad de la prisión preventiva. La Corte señala en el artículo 77, numeral 1 de la Constitución, que dispone que la privación de libertad no será la regla general y que tiene fines procesales específicos. Si no se cumplen esos fines, la prisión preventiva puede tornarse ilegal, arbitraria o ilegítima, y más aún la presunción de inocencia impide, sin la observancia estricta de los límites, al dictar la prisión preventiva. La Corte recuerda cuando una persona ha cumplido el tiempo máximo de internamiento preventivo permitido por la Constitución sin contar con sentencia condenatoria en su contra, debe ser puesto en libertad sin necesidad de orden judicial. Estándares procedimentales, plazos perentorios. Según el artículo 89 de la Constitución del 2008, la audiencia debe llevarse a cabo dentro de las 24 horas siguientes a la detención, y en ese momento se debe presentar la orden de detención con todos los requisitos legales, las justificaciones necesarias que respalden la medida tanto en hechos como en derecho. Para este procedimiento, la jueza o juez resolverá dentro de las 24 horas siguientes a la finalización de la audiencia. En caso de privación ilegítima o arbitraria, se dispondrá la libertad. La resolución que ordene la libertad se cumplirá de forma inmediata. Motivación y calidad de la decisión. La Corte establece que los jueces que conocen acciones de habeas corpus en casos de procedimientos abreviados deben verificar si hay una privación de libertad ilegal, ilegítima o arbitraria. Solo podrán rechazar la acción tras un análisis integral y motivado. Si no se ajusta a la naturaleza del habeas corpus, se deberá orientar al solicitante a usar la vía legal correspondiente. Análisis integral por parte del juez. La Corte ha señalado en diferentes ocasiones que es un control constitucional de la privación de la libertad, siendo esta la garantía idónea para precautelar la libertad y la vida y la integridad de una persona. A tal efecto, el estándar que deben aplicar los jueces que conocen de una acción de habeas corpus deben considerar los siguientes parámetros. Cuando las circunstancias lo requieren, los jueces deberán analizar: 1. La totalidad de la detención. 2. Condiciones actuales en las que se encuentra la persona privada de libertad. 3. El contexto de la persona en relación a si la persona pertenece a un grupo de atención prioritaria. Por lo tanto, una detención que al inicio fue legal puede volverse en arbitraria o ilegítima. Conclusiones. La Corte Constitucional establece que los jueces
deben realizar un análisis integral y motivado de los casos de habeas corpus, considerando la totalidad de la detención, las condiciones actuales de la persona y el contexto en que se encuentra para garantizar la protección efectiva de la libertad y otros derechos fundamentales consagrados en la Constitución del 2008. La protección del derecho a la integridad personal y a la vida de las personas privadas de libertad es fundamental y el Estado tiene la obligación de prevenir condiciones extremas como el hacinamiento que podrían constituirse como tratos crueles, inhumanos o degradantes, esto en cumplimiento a la normativa constitucional e internacional. Muchas gracias por su atención.